Quiero hacer un comentario, porque estamos más bien sobre el final y quizás meternos estrictamente en los temas económicos nos llevaría mucho más tiempo. Me parece que tenemos que ser conscientes de que Latinoamérica hoy, frente a la inserción que tiene en el mundo, yo lo decía al principio, sin interés de extenderme demasiado, no es que China venga a ofrecernos a nosotros plata para que hagamos lo que queramos. Es decir, nosotros tenemos una serie de productos llamados commodities que están valorizados en el mundo comercial, y lo que explicaba Horacio cuando decía cuánto se queda es que el Estado se queda con una porción de esa renta extraordinaria. Esto culturalmente es una cosa impresionante. Esto es impresionante. Si no tomamos conciencia de que ese es el camino que nos permite la democracia, es decir, ¿qué es la distribución de ingresos? Repartimos 30 para el trabajador, 70 para el empresario. ¿Qué es la redistribución de ingresos? Mecanismos secundarios para lograr que esos 70 que se quede el empresario vuelvan vía el Estado para que ese 30 crezca en salud pública, en rutas, en una cantidad. Entonces, ¿cuál es el camino que está recorriendo la Argentina? También difícil de medir estadísticamente. ¿Cuáles son todos estos caminos secundarios por los cuales el campo nacional y popular, y especialmente los sectores asalariados, se están fortaleciendo? Me parece que nosotros tenemos que verlo en eso, porque si queremos hacer la foto fija y decir, vamos al puerto de Rosario y les copamos el puerto a todas estas grandes empresas, nos vamos a encontrar que la realidad social todavía es la de los dragones. Es decir, todavía nosotros tenemos muchas batallas y van a aparecer cada una de estas batallas como agujeros de queso gruyere. Es decir, no tenemos que estar preparados para avanzar siempre a conquistar posiciones. Tenemos que pensar que avanzan sobre el campo popular, y hasta ahora el kirchnerismo ha tenido creatividad y respaldo social para dar un paso adelante. Pero, a ver, si esto a alguien le parece poco, yo lo entiendo, que se baje del barco. Ahora, tomemos dimensión histórica, tomemos dimensión de los indultos, de la impunidad que ha habido en la Argentina para pisotear a los chicos de la calle. Entonces, me parece que frente a esto hay algo que tiene que ver con la identidad nacional y popular, en la cual uno dice, yo dejo parte de lo mío en función de decir, bueno, una noche me junto, pongo entusiasmo y mañana le digo al vecino que no sea tonto y que se dé cuenta que este camino es un camino que lo podemos recorrer. Digo, esto es básicamente lo que me parece que tenemos que entender para poder hacer una lectura racional pero convincente, saber que acá los miles de compañeros desaparecidos nos están reclamando en la herencia que tienen sus madres, en la herencia que tenemos los sobrevivientes, en la herencia que tienen los compañeros jóvenes que hoy se están metiendo en la política, nos están reclamando comprender este lenguaje también. Porque si nos quedamos con cuadros sinópticos y con curvas, nos vamos al carajo. Entonces, yo digo, no perdamos de vista eso, no lo perdamos de vista, porque esto también requiere un plan de juego, y los que están en el otro equipo juegan y en el minuto 43 te pueden hacer un gol. Los de Boca lo saben muy bien. Perdón, ya estamos cerrando, así que vamos a hacer una pregunta. Bueno, cerramos con vos, acá. Estamos en la consulta. ¿Cuál es la distribución de los ingresos? ¿Cómo transparentar a los gremios? ¿Cómo distribuye mal la... Tiene que hacer la pelea con los trabajadores y en realidad no la hacen. Sabemos todo que yo fui delegado, terminé peleado con mis compañeros, con el sindicato y echado de la empresa. Porque hay un negocio entre las empresas y los sindicatos. Un día a mí el sindicato me dijo, digamos, un asado en la esquina los viernes, que me encontró, me dice, se dio cuenta que era nuevo porque me puso a tirar fuego artificial mientras todos tomaban mate. Y dice, ¿loco quién es? Dice, no, nuevo de Clínico Olivo, zona norte, mucha guita. El hijo andaba en un Audi de mucha guita también. Y yo, ¿cómo es esto? También tengo un asado gratis. Y cuando fui a protestar por los ingresos de mi compañero y mío, me echaron. El sindicato fue él directamente a arreglar con los chilenos. Eso es transparentar para mí. Hay mecanismos, digamos, todas estas cosas son, primero que eso que vos decís es absolutamente cierto. Los que viven en muchos municipios en manos de intendentes que son muy jodidos, esto del crecimiento de los empleos que dices, es decir, no solamente pasa en las empresas privadas, también pasa en muchos lugares,
Pero bueno, forma parte de un proceso muy difícil y uno tiene que ser consciente de que a veces proponerse para delegado en un momento donde va a quedar solo en una estaca es peligroso, entonces tiene que ir haciendo un trabajo de abajo. Y esto yo sé que es muy doloroso cuando nos pasa, pero bueno, digo, la militancia es como el boxeador. Vos vas a pelear 10 rounds, no vas a pelear uno. Y si vos cuando te disponés, hablemos de cosas chicas, no de la gran militancia, si vos no te preparás para 10 rounds, no cometés un error. Por supuesto que el sopapo del primer round te duele más porque estás en frío, pero bueno, esto es así, y es una pelea dura, y por eso hay que darla colectivamente, y lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo colectivamente, y es bueno que vos lo puedas decir acá, porque es muy frustrante lo que te tocó a vos, y muchas veces uno después de eso no tiene ganas ni de levantarse, y te quedás mirando fútbol por televisión. Digo, muchos lo hacen, y yo lo entiendo, pero bueno, también nos tenemos que dar entusiasmo, y saber que estas cosas han dado mejora, dan resultados, es una buena medicina la vida. Yo le sigo dando pelea porque estoy en juicio para el sindicato. No, gracias al compañero que planteaba el tema sindical. Bueno, toda mi vida muchos años, por lo menos muchos años, hasta el 98, donde me quedé sin empleo cuando cerró el Banco Mayo. Algunos se acordarán. Fue muy difícil toda esa etapa, en realidad toda, por lo menos porque somos de mi generación, desde que empezamos con esta etapa laboral fue toda de pelear y perder, pelear y perder, pelear y perder. Permanentemente era atajar pelotas que era inatajable, la verdad es esa. Y la verdad que este gobierno, a partir del 2003, cómo sentó las bases políticas, económicas y sociales para que empiece a construirse una verdadera democracia sindical. Primero, con la generación de empleo masivo. Porque cuando no hay empleo, el gran disciplinador es que no hay trabajo. Y esa es la gran herramienta que toman las patronales para apretar a los trabajadores y someterlos a las condiciones y aceptar las cosas que son inaceptables muchas veces. Y otro mensaje desde arriba, y bueno, este gobierno, la verdad que yo no tengo memoria, vos por ahí, Eduardo. ¿Qué me dices? Más allá. Unos poquitos, claramente. El capitalismo financiero es mortal y las palabras de los compañeros son mortales. Te agarró la indexación. No, que la verdad no tengo memoria donde hayan encarcelado por asesinar a un militante de izquierda, a un secretario general de un gremio, como es el caso de Pedraza, o inclusive el procesamiento y detención también de Zanola, con el tema de la adulteración de medicamentos, bueno, donde hay señales, por lo menos desde el Estado, claramente de intentar de que los trabajadores tengan las condiciones para construir una renovación, una generación de nuevos dirigentes. Y en algunos gremios está ocurriendo, yo coincido con lo que decía Eduardo, yo, por decirlo, soy bastante amigo de Roberto Bonito, de la UAM Capital. Él ha venido a los actos que he organizado yo de derechos humanos, y si bien él sigue retóricamente reivindicando a Lorenzo Miguel, su práctica hoy permanente no tiene nada que ver con lo que hacía Lorenzo Miguel en la década del 70. Es decir, creo que hay que despegarse, ser amplios en cómo nos vinculamos, nos relacionamos, porque ha cambiado mucho la estructura y como ha cambiado el mundo. Yo a veces siempre insisto con esto, porque a veces nos quedamos con un mundo viejo, y quería también preguntarle a Eduardo justamente. Es decir, la evolución de estos últimos años, la ruptura que implicó los cambios en la URSS, haber desaparecido la Unión Soviética, una revolución obrera muy importante del año 17, que se terminó sin tirar un solo tiro. Es decir, actualmente los dirigentes del Partido Comunista son los grandes empresarios hoy día de muchas de las empresas rusas. Eso tiene implicancias monumentales para un proceso histórico. Y lo mismo lo de China, donde un país que en el 49 hizo una revolución socialista y hoy podemos decir, los compañeros maoístas siempre no nos ponemos de acuerdo, pero yo opino que hay ya un socialismo de mercado o un nuevo término que habrá que buscarle qué, pero la realidad es que hay una economía capitalista dentro de ese país controlado por un partido centralizado. Bueno, esos dos grandes cambios internacionales que le permiten al capitalismo recomponerse normalmente han generado un mundo absolutamente distinto. Si tomamos el año 2000 al 2010, la otra vez charlábamos con Horacio, la distribución del PBI internacional hacia el año 2000
los países desarrollados tenían el 63% y los países emergentes o subdesarrollados, se le dice emergente porque era muy feo ser subdesarrollado, teníamos el 37% de ese PBI. La medición al año pasado ya estaba que los países emergentes ya estábamos en un 47-48% y los países desarrollados habían descendido hasta el 52%. Y se estima que en 2 o 3 años más va a ser inverso. Ese es un dato. Bueno, las perspectivas de crecimiento de este año. En Europa es 0. El crecimiento de Europa va a ser el 0. Y a nosotros nos atacan porque el país se está deteniendo y nuestra perspectiva es la que sostenemos en nuestro presupuesto nacional, que es 5.1%. Lo cual es un crecimiento muy importante. Por supuesto es menor que el 9% que tuvimos el año pasado. Pero igual siendo un crecimiento para el capitalismo de hoy, en un mundo actual, muy importante. Entonces la pregunta es que a veces me parece que no hay plena conciencia y nos cuesta entender que el mundo cambió drásticamente y que justamente estos cambios, cuántas cosas nos permiten, pues yo creo que es una de las bases de que nos permiten avanzar y qué importancia y qué perspectiva le ves en esta nueva ubicación internacional que ha hecho muy importante la Argentina, como revalorizar su política internacional. Yo creo que casi más importante la política internacional con la de derechos humanos, la cual estoy plenamente de acuerdo de ella, pero creo que es muy novedosa, muy a la ofensiva y bueno, qué valoración le das al UNASUR, al Mercosur y a esta pelea que da nuestro gobierno en el G20 y qué posibilidades tenemos de seguir ganando esta pelea, ¿no? Que un poco es la expectativa de todo lo que estamos hablando. Sí, yo creo que sobre el final lo que tenemos que ser conscientes de que el escenario del mundo es completamente impredecible. Ya Brasil ayer anunció que va a crecer no al 3,5 como tenía previsto, sino al 2,5. Ya están, ellos tienen mucha plata y están tirando créditos bajo la tasa de interés y que tomaron una serie de medidas porque son medidas contracíclicas para tratar de estimular, pero ya su previsión es el 2,5. Ellos también devaluaron su propia moneda, esto también es una presión para nosotros. Es decir, el crecimiento final de la Argentina de 2012 no tenemos que agarrar a eso porque también dependerá de una serie de factores externos, ¿no? A mí me parece que es una época para respaldarse más en las convicciones, esto que hablábamos antes. Indudablemente, estando en el capitalismo, primero hay un sector social que claramente se identifica con el consumismo. Y si uno dice, el kirchnerismo mejoró porque inyectó la demanda agregada, y en esa demanda agregada es muy importante que la gente consuma, bueno, tampoco uno se puede pelear con la clase media porque compra televisores, porque parte de la idea era que compraran televisores. Ahora, si después no pueden cambiar el televisor cada 6 meses porque sale el plasma nuevo y putean a Cristina, también hay que entenderlo. Entonces yo digo, uno también en esto no está apostando a otro, está apostando a uno mismo. Vivir con dignidad no es poco. Poder compartirlo con compañeros de vida, compartirlo en democracia con gente que piensa diferente, poder debatirlo y poder decir que uno tiene el orgullo de decir hace 10 años que está viviendo un proceso del cual no se avergüenza y del cual está aprendiendo, eso es una cosa maravillosa. Entonces digo, la verdad, la incertidumbre de cuando se hizo la propuesta de la quita era completa. Quizás ahora tengamos la misma incertidumbre, pero tenemos la tranquilidad de que por lo menos durante unos años dejamos ejemplos. Y yo creo que cuando uno habla de ejemplos, habla de conductas. Yo digo, ¿qué es lo que a uno le da orgullo de estos años? Ver la Estela de Carlotto, ver la Cristina, ver la tantísima gente que va con esa serenidad. En todo caso, si alguna vez tienen que levantar la voz es justamente para contagiar entusiasmo. Entonces, me parece que tenemos que estar nutridos de esto, que las convicciones que están hoy en juego son tantas que ni nosotros mismos en esta pelea cultural o lucha cultural o cambio cultural, a veces ni sabemos cuántas cosas tenemos que poner en juego. Entonces, también tenemos que hacer mucha introspección de decir, bueno, tenemos una historia que nos está empujando, tenemos una historia que nos está empujando y que esta dimensión del número de latinoamericanos no es un dato menor, porque en realidad en la medida en que tengamos esta convicción de que estamos hermanados, que tenemos una historia de 500 años común, genocidios en el medio, y
temas que nos unen, bueno, que hoy Latinoamérica tenga una bajísima tasa en presupuestos militares y una alta tasa en presupuesto de educación, esto solo, eso es una cosa maravillosa. Después, bueno, muchachos, chicas, mayores, menores, algunos como vos, jóvenes, otros como yo, pero bueno, la juventud también viene de esta convicción y de esta sonrisa. Así que, muchísimas gracias a todos los presentes por haber dedicado estas 2 horas para compartir con nosotros, que nos han dado mucho calor y bueno, y la alegría de que somos muchos, más de lo que pensamos, de lo que pensamos, muy parecido, respetando lo que dice Eduardo y queriéndonos cada vez un poco más. Bueno, si han dejado sus datos, los vamos a invitar a nuevas charlas o convocatorias que tengamos desde acá. Ya muchísimas gracias Eduardo. gracias. A Horacio Robelli, bueno, como les decía, que es un profesional y militante, mañana va a estar en Mercedes 906 a las 4:30 para los que viven en el barrio de Floresta, va a dar también una charla sobre economía junto con los compañeros del Partido de la Victoria también de allá. Y bueno, fuerza a todos. Muchas gracias.